Bien, este, la clase pasada habíamos visto relevo térmico y la anterior habíamos visto inversión de marcha. Sin querer me salté un circuito que sería mando a distancia, ¿sí? Así que vamos a encarar ese circuito, este, y después seguimos, ¿sí? Vamos a ir al Paint. Vamos a ver un segundito. Busco la tablet. Sí, un compañero nuevo. A ver. Bien. Este, cuando nosotros tenemos alguna máquina que tiene una distancia considerable, ¿sí? Entre el principio y el fin de la misma, muchas veces se intercalan tableros, ¿sí? Entre medio de la máquina. Es decir, supongamos que yo tuviese una máquina que tiene 7 metros de largo, ¿sí? O más. Hoy en día es muy común debido a que entra el material, ¿sí? Por un extremo y por el otro sale un producto terminado en muchas ocasiones, ¿sí? Por el avance con la automatización. Entonces podemos llegar a tener un tablero de control, ¿sí? Lo que sería el principio de la máquina, un tablero a mitad de camino, ¿sí? Y un tablero al final de la máquina. O más también, ¿no? Este, por lo tanto, es necesario considerar tanto los pulsadores de marcha como los pulsadores de parada, los golpes de puño, de qué manera deberían conectarse para que esto funcione, ¿sí? Y la misma manera la señalización. ¿Vamos? Entonces, para eso lo que se utiliza es este circuito que sería mando a distancia, ¿está? Que nosotros lo vamos a ver aplicado a lo que sería un arranque de un motor, pero que en realidad pueden también estar incluidos en lo que es una inversión de marcha, un arranque estrella triángulo o en cualquier tipo de automatización, ¿sí? Entonces, para eso vamos a empezar con lo que sería el circuito de mando, por un lado, ¿sí? Que es el que va a variar justamente, ¿sí? A ver, esperen, que esto me está dibujando cualquier cosa. Mm, ¿Qué le pasa? A ver, a ver si me deja. Y como nosotros sabemos hasta ahora, en todos los circuitos, lo que necesitamos sería el interruptor termomagnético, que la función que va a cumplir va a ser la de evitar que si hay algún problema de corto o algún sobreconsumo, este interruptor se abra y proteja la instalación del tablero, ¿no? Tablero, el transformador, cuya función va a ser la de reducir el voltaje, en este caso de 220 volts, ¿sí? 220 volts a un valor de 24 volts. Bueno, todo tal cual como veníamos haciendo. Ahora bien, según lo que dice la normativa, aguas abajo del transformador, ¿sí? Tengo que colocar ahora lo que habíamos visto en la clase anterior, que es mi relevo térmico. O sea que acá va a ir un contacto normal cerrado, ¿sí? Y el contacto normalmente abierto de mi relevo térmico, ¿no? Este contacto normal cerrado va a recibir la nomenclatura 95, ¿sí? 96, y el contacto abierto va a recibir la nomenclatura 97, 98, ¿sí? Contacto normalmente cerrado va a ser para que alimente el circuito de control, y el 97, 98 es un contacto abierto que se va a cerrar para encender una lámpara indicándome que hay un fallo, ¿sí? Como habíamos hablado. Entonces, por norma, lo primero que va es relevo térmico, ¿sí? Relevo térmico por carga que tenga en la máquina. Si tengo un motor, un relevo térmico. Si tengo dos motores, dos relevos térmicos, uno para cada motor, y así sucesivamente, ¿no? Y eso también, ¿cómo se conectarían si yo tengo este, varios
motores, los relevos térmicos se conectan en paralelo, ¿sí? Es decir, que de acá tendría que conectar, salir con la alimentación y conectar el contacto normalmente cerrado que va a ir a alimentar al circuito que me energiza a mi segundo motor, ¿sí? Contacto normalmente abierto que va a indicar a quién, a una segunda lámpara de color roja, ¿sí? Identificada como motor 2 para que si la luz que se enciende es la que indica motor 2, sé cuál es el motor afectado, entonces no tengo necesidad de andar revisando. ¿Estamos de acuerdo? O sea que los dispositivos de relevo térmico se conectan siempre en paralelo, ¿está? A no ser alguna modificación extraña que se necesite, pero si no, va en paralelo. Si yo lo pondría en serie, cualquiera de los dos que afecte me va a pagar la máquina directamente, que puede ser una alternativa, ¿no? Yo quiero que la máquina corte cuando falle un motor o falle el otro, no me interesa cuál. Pero yo lo puedo producir si uno de los motores no funcionan, tal vez, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pongo en serie lo que serían los relevos térmicos, ¿no? Aguas abajo, acá conectaría el contacto 95-96 de mi segundo relevo térmico. Entonces, si se abre si me inutiliza todo el circuito, no funciona, y si se me abre el relevo térmico del segundo motor, de la misma manera, ¿sí? Va a acusar una segunda lámpara para saber cuál es el motor afectado, pero no anda nada del circuito directamente, ¿está? Son alternativas, ¿no? Que se pueden llegar a utilizar. Bien, vamos a borrar esto y esto que tenemos acá. Bien, ahora, aguas abajo, ¿sí? Por reglamentación tienen que ir lo que serían los pulsadores golpe de puño, ¿está? Entonces, este golpe de puño, ¿sí? Va a ser mi pulsador S0. Y si yo tengo un tablero, ¿sí? Tengo dos tableros, por decirlo así, uno en el principio de la máquina y uno al final de la máquina, ¿cómo tendría que colocar el segundo golpe de puño? ¿Sí? Es decir, si yo con este golpe de puño que tengo acá, tendría que colocar un segundo golpe de puño, si yo lo coloco en lo que sería en paralelo, porque tengo dos tableros como mencionábamos hoy, en realidad voy a pulsar a este golpe de puño, ¿sí? Pero la corriente sigue circulando por el pulsador que está conectado en paralelo. Por lo tanto, la máquina no se detendría, ¿sí? Podría ocasionar un accidente importante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo lo que es este golpe de puño, ¿sí? Se conecta en serie, ¿sí? Entonces, esto que está acá lo vamos a borrar. Esto que está acá también lo vamos a borrar, lo vamos a volver a dibujar, ¿sí? Y vamos a dibujarlo entonces a lo que sería el golpe de puño. Este sería el golpe de puño S0 y este sería el otro golpe de puño que tendrá que ser S2, por ejemplo, ¿no? Perdón, S1. Por lo tanto, pulso se corta la corriente, mi máquina se queda sin energía, la bobina de contactor y la máquina se detiene. Si pulso pasa exactamente lo mismo. Ahora bien, entonces Norma dice, primero relevo térmico, ¿sí? Segundo, seguridad, los golpes de puño, ¿sí? O lo que serían los botones de emergencia, ¿sí? Emergencia. Si tengo dos y tengo cinco así conectado en serie. Después vienen pulsadores de parada, o sea que el pulsador de parada sigue en serie, ¿sí? En este caso va a ser S2, ¿sí? Y si tengo dos tableros, como dijimos, ¿sí? Al ser cerrado pasa exactamente lo mismo que con los golpes de puño. ¿Cómo lo tendré que conectar? En serie. Es decir, que el segundo pulsador de parada también va en serie, ¿sí? Este sería S3. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Cómo estamos? Bien, profe, se entiende. Bien. Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, sí. Perfecto. Dante, ¿todo bien? Bien, entonces,
Ahora viene lo que es pulsador de marcha, ¿sí? Pulsador de marcha que yo voy a colocar va a recibir el nombre de S4 y todo lo que es marcha, ¿sí? Va a tener que ir en paralelo. Porque si yo lo que es marcha lo coloco en serie, en este caso, ¿sí? ¿Qué va a tener que pasar si quiero encender la máquina? Si pulso este botón y este botón está en un tablero a distancia, tendría que ir a tocar a alguien este pulsador para que mi máquina arranque, ¿sí? A ver. Bien, perfecto. Por lo tanto, este es mi pulsador de marcha del tablero, ¿sí? Principal y pulsador de marcha del tablero, ¿sí? De mi segundo tablero tendré que conectarlo en paralelo. Por lo tanto, este va a ser mi pulsador S4, este va a ser mi pulsador S5, ¿sí? Este lo tendré que sacar porque este no va. Y a la vez tendré que conectar ahora en paralelo a ambos pulsadores lo que es la retención de la misma manera que lo manejábamos anteriormente, ¿no? Los contactos denominados 13, 14 de mi contactor KM1. Por lo tanto, aguas abajo ahora vendría la bobina de mi contactor, ¿sí? Entonces, este sería mi segundo neutro, esta es mi bobina de contactor KM1 y las letras que la identifican A1, A2, ¿sí? Entonces, siempre en un circuito de mando a distancia, todo lo que es normalmente abierto va en paralelo. Si yo tengo 10 tableros de control, todos los de marcha van en paralelo, ¿sí? Con lógica cableada. Todo lo que es parada va en serie, todo lo que es golpe de puño va en serie, todo lo que es seguridad va en serie, ¿sí? Relevo térmico en serie. Un final de carrera va en serie, ¿está? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función del final de carrera? Interrumpir el circuito de funcionamiento, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo una puerta abierta de una máquina por seguridad que tiene un switch en la parte inferior, ¿sí? ¿Qué va a tener que hacer? Ese, cuando cierro la puerta, se cierra ese contacto, permitiendo que circule la corriente y que mi motor arranque. ¿Tá? Entonces, vuelvo a repetir, todo lo que es marcha de pulsador en paralelo, todo lo que es seguridad, golpe de puño, pulsador de parada, relevo térmico, todo va en serie, a no ser que quiera hacer la modificación, como dijimos hoy, de dos relevos térmicos y para dos motores diferentes, ¿no? Bien. Este, esto con pulsador. ¿Qué pasaría con la señalización si yo tengo que poner dos lámparas que me indiquen el funcionamiento de la máquina en marcha? Ahí sabemos que las lámparas, las de marcha, son las de color, ¿sí? Verde y las pondré en paralelo, ¿sí? Cableándola a la distancia que sea necesaria. Entonces, en este caso voy a tener, ¿sí? Lo que sería la lamparita H1 o el ojo de buey, X1, X2, los dos terminales de mi lámpara, H2, X1, X2. Esto es como cualquier circuito de iluminación, ¿no? Si los pongo en serie van a encender con la mitad de la intensidad o es probable que no enciendan. Por lo tanto, en paralelo. Y de la misma manera, si quisiera poner algún pulsador indicando que la máquina está energizada, ¿sí? Desde acá tendré que salir, pondré un contacto que sea normalmente cerrado. Este contacto pertenece al contactor KM1, ¿sí? Con la denominación 2122. Entonces, la energía, ¿sí? Ya de entrada va a pasar por acá, pasa por este contacto y va a iluminarme a las lámparas que considere necesario, que tienen que mostrarme como que el sistema está energizado, ¿no? Supongamos dos tableros, como venimos haciendo. De acá a lo que sería la conexión del segundo neutro. Esto sería X1, X2 de H3 y este sería X1, X2 de H4. Y finalmente, ¿sí? La luz de bajada
de lo que sería mi relevo térmico, ¿está? De acá sabemos que estas dos luces tienen que ser color verde, ¿sí? Estas dos luces por norma tienen que ser color ámbar o amarillo. Y estas otras dos luces ahora, para poner una en cada tablero, que es del disparo por protección de motor, también las lámparas van a ir en paralelo, ¿sí? Pero tiene que ser de color rojo según norma. Vuelvo a repetir, en cada industria utilizan lo que más les gusta, ¿está? No podemos ir tampoco nosotros y tratar de implementar la norma. ¿Por qué? Porque como el operario está acostumbrado, esta lamparita sería H5 y esta lamparita H6, ¿no? Este sería el circuito de forma completa en la parte de mando. La parte de potencia es exactamente igual que lo que habíamos hecho, ¿sí? En un arranque de marcha y parada de motor, ¿tá? Ahora de última, lo hacemos en el KDSIMU, lo vemos simular y hacemos también la parte de potencia. Les decía, hay veces que es contraproducente, porque vamos a una fábrica y tienen como botón de parada, color rojo, ¿sí? Y nosotros decimos, no, el rojo es de falla, ¿tá? Y el amarillo es el de parada. Sin embargo, para ellos el amarillo es de parada, es de falla. Y cuando empezamos a cambiar todos los tableros, como están acostumbrados a una forma de trabajar, le invertimos los colores y se pierden todos los operarios. Entonces, lo que está implementado lo dejamos y listo, ¿tá? Ahora, si arrancamos algo de nuevo, bueno, lo podemos implementar. ¿Bien hasta acá? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Vamos bien. Bien, perfecto. Bueno, esto entonces ahora lo vamos a cablear en el CADESIMU, ¿sí? Y lo vemos funcionar. A ver, vamos a minimizar esto. Vamos a poner en marcha el CADESIMU, donde lo tengo. La contraseña 4962, ¿sí? Ok. Y vamos a, bien, bárbaro, ampliar un poco la imagen y vamos a empezar a armar el circuito. Vamos a buscar lo que es la alimentación, línea, colocamos por un lado. Buscamos lo que es el circuito seccionador, térmica, fusible, ¿sí? Lo que le quieras colocar. Vamos a colocar agua, aguas abajo. El transformador sabemos que no lo ponemos porque no lo tenemos como, ¿sí? Simbología unifilar. Vamos a poner ahora lo que sería relevo térmico. Entonces, para relevo térmico, vamos a tener que venir acá donde dice contactos, ¿sí? Y acá tenemos conexión, desconexión, normal abierto, normal cerrado, ¿sí? Conexión, desconexión, con desconexión, vamos a ver si es esto. Tengo varias conexiones, desconexiones, pero quiero ver que hay uno específico para térmico, acá está, ¿sí? Tengo que ir a lo que sería accionamientos y al final de la barra que se me despliega en la parte inferior, tengo el térmico normal abierto, normal cerrado, que sería el que vamos a colocar acá aguas abajo, ¿sí? Y también hay otro modelo, que es este que está acá, que sería el que maneja el común, ¿no? Fíjense que en este caso dice 95, 96, 97, 98, lo que explicamos, pero tal vez también hay algunos relevos térmicos que tienen tres terminales, tres borneras en la parte de control. 95, por donde va a ingresar la tensión, sale por 96 al circuito electromecánico de control y 98 a la simbología, ¿sí? A la lámpara. Bien, entonces vamos a seguir trabajando con el que nosotros vimos, ¿sí? Pongo acá lo que sería mi relevo térmico y aguas abajo vamos a colocar lo que sería mi golpe de puño, ¿sí? Entonces, para eso, volvemos a lo que es pulsador. Pulsador Z normal abierto, yo necesito que sea un Z normal cerrado.
como tengo dos tableros, pondré dos pulsadores de golpe de puño, uno para cada terminal de trabajo, ¿sí? Y lo mismo con el pulsador de parada. Vamos a lo que es pulsador de parada y vamos a tener que colocar, perdón, pulsador para acá está. Vamos a tener que colocar uno debajo de golpe de puño y uno debajo, ¿sí? De lo que sería mi pulsador de parada. Y ahora con el de marcha, como habíamos mencionado hace un ratito, tendré que ponerlo en paralelo, ¿sí? Tanto el pulsador de marcha de un tablero como el pulsador de marcha del otro tablero y el contacto auxiliar, ¿sí? Que me va a permitir mantener retenido el circuito. Ahora aguas abajo de esto, vamos con lo que sería la bobina de contactor. A ver, que no la agarré. Bobina de contactor. Entonces, empezamos a hacer las uniones, línea a lo que es protección de fusible, a relevo térmico, de relevo térmico a pulsador golpe de puño, o al segundo golpe de puño, pulsador de parada, segundo pulsador de parada. De acá iremos al pulsador de marcha y del pulsador de marcha a la bobina de mi contactor. Y ahora esto, ¿sí? Lo que sería la retención en paralelo con lo que es el pulsador de marcha. Y ahora lo que sería mi otro pulsador de marcha, ¿sí? Lo conectamos a la conexión anteriormente realizada, ¿sí? Y ahora tendríamos que cerrar el circuito de neutro, un neutro, y para eso ahora, para conectarlo, vamos a usar línea. Por lo tanto, vamos a conectarlo desde acá hasta lo que sería el neutro y vamos a colocar las señalizaciones. O sea que si tengo bobina contactor, acá tengo la señalización. Este sería, ¿sí? Una de los ojos de buey que me va a indicar en un tablero y este sería el otro. Y a la vez necesitaríamos otras dos luces para lo que va a ser el circuito de, que les voy a mostrar que está energizado y lo que sería la parte de fallo, ¿no? Entonces alimento con esta línea ahora, desde acá, a lo que va a ser este punto en común, ahí estamos, y ahora todos los X2 lo conecto en el segundo neutro, ¿no? Esto lo podría unir porque va en paralelo, por lo tanto, si una funciona, tiene que funcionar la otra, de la misma manera que esta otra que está acá. Ahí está. Como dijimos, esta se tendrá que alimentar de la salida de lo que sería mi relevo térmico y de acá alimentaría a ambas luces. Y lo que sería la salida de relevo térmico 98 alimentará a lo que sería el punto en común de lo que serían las lámparas de fallo. Y en este caso, lo mismo, ¿sí? Salimos de acá, alimentamos a lo que es la bobina en paralelo, esta otra luz también la conectamos en paralelo, y ahora vamos a tener que cambiar los nombres a todos los circuitos, ¿no? O sea que esto que está acá, vamos a llamarlo, podríamos dejarle FF de fusilera, ¿sí? Ok. Me estaría faltando la línea que alimenta lo que sería del contacto 95 al 97, porque si yo no la alimento, este contacto cuando se cierre es un contacto seco. No es que se alimenta por dentro del relevo térmico. Si yo al contacto 97 no le pongo energía, no va a salir electricidad por el terminal 98. ¿Estamos de acuerdo?
Bien, ahora a este que tenemos acá, relevo térmico, lo vamos a llamar justamente RT, ¿sí? RT, ¿ok? Este sería mi pulsador S0. Vamos a borrarle los números para que sea un poquito más legible, ¿ok? Lo mismo para este otro golpe de puño. Vamos a ponerle S1 y vamos a borrarle lo que es la numeración de los terminales, ¿ok? En este caso va a ser menos S2 y también le quitamos los terminales, ¿ok? Este va a ser S3. S3 y le quitamos también la simbología de los terminales, ¿ok? Y este que está acá va a ser S4, ¿ok? Y este va a ser S5. Ahí terminaríamos S5 con los contactos, ¿sí? De los pulsadores normal abierto, normal cerrado. Ahora bien, este contactor se llama menos K, por lo tanto esta bobina se llama menos K. Bien, eso va a funcionar, ¿sí? En este caso esto es menos H, vamos a ponerle H0, ¿ok? A este vamos a poner H1, ¿ok? A este vamos a poner H2, ¿ok? A este vamos a poner H3, ¿ok? A esta vamos a ponerle H4, ¿ok? Y a este vamos a ponerle H5. Ahí estaríamos H0, también perfecto. Ok, bien. Esta tendría que ser doble clic, esta tiene que ser color rojo. ¿Ok? Esta también tiene que ser color rojo. ¿Ok? Esta tendría que ser color ámbar. ¿Ok? Esta tendría que ser color ámbar también, o amarillo. ¿Ok? Esta tiene que ser color verde. Bien, pero es determinado de fábrica. Y este también verde. Bien. Ok. Viene predeterminado como verde ya, ¿no? Ok. Bien, este es circuito de mando. Vamos a probarlo, ¿sí? Y ahora armamos la potencia. A ver, vamos a achicar un poquitito la imagen. Pulso lo que sería para simular. Le doy a lo que sería el fusible. Y ya fíjense en que se estaría iluminando las lámparas que me están indicando que el sistema está energizado, pero está en los tableros que están a distancia, no por las dos lámparas. Ahora bien, podríamos ponerle, a ver, para identificar este rojo, este también tiene que ser rojo, este también tiene que ser rojo, y este también tiene que ser rojo, y este tiene que ser verde, y este tiene que ser verde. Entonces hago doble clic en este caso y le ponemos que es de color rojo. Sería el pulsador, ¿no? Ok. Lo dejo ahí, lo puedo encimar, como ustedes quieran. Y le tengo que poner el nombre que corresponda. Este se va a llamar entonces S0. Ok. Este se va a llamar S1. Ok. Pero también tiene que ser de color rojo, ¿ok? Este también es de color rojo, ¿sí? Y va a ser S2, ¿ok? Este va a ser S3, también de color rojo, ¿ok? Este que es mi marcha va a ser de color verde, pero se va a llamar S4, ¿ok? Y este también es de mi marcha y se va a llamar S5, ¿ok? Bien, entonces, como veníamos diciendo, pongo en funcionamiento, cierro lo que sería mi llave, ya se está encendiendo la lámpara amarilla indicándome como que el sistema está energizado. Pulso el botón de marcha S4, ¿sí? De acá, y ahí fíjense en cómo se puso en marcha. Esto no se apagó, me olvidé el contacto auxiliar normalmente cerrado acá. Ahora lo colocamos. Acá veo como que el contactor se energizó y las luces se encienden indicando como que el contactor está energizado. Pero acá me olvidé
tiene que ponerse un contacto normalmente cerrado, ¿sí? Que sea con la nomenclatura de este contactor, de menos K. Por lo tanto, vamos a lo que juego contacto, busco un normal cerrado y se lo coloco aguas abajo. Vuelvo a unir con líneas al contacto normal cerrado y el normal cerrado a la lámpara. Y ahora, este contacto representa, ¿sí? A la bobina menos K, ahí tendría que estar funcionando. Vamos a simular de nuevo. Cierro la alimentación, mi lámpara se enciende, pulso el funcionamiento, ¿sí? Del botón verde. Vamos a pulsar este ahora, ¿sí? Este otro verde. Fijemos que las bobinas de contactor se energizan, las lámparas que muestran el encendido están energizadas, las lámparas amarillas se apagaron. ¿Por qué? Porque el circuito ahora de menos K, el contacto normal cerrado se abrió, e interrumpe la circulación de la corriente y estas lámparas amarillas estarían apagadas. Si se dispararía relevo térmico, tendríamos que ver cómo se energizan, ¿sí? La lámpara de color rojo y las amarillas seguirían estando apagadas de la misma manera que las verdes. Pero para eso tenemos que armar el circuito de potencia primero, ¿sí? Ahora lo vamos a armar. Y fíjense que lo pongo en marcha, lo detengo de este pulsador de parada, lo pongo en marcha, lo detengo de este otro pulsador, lo detengo en marcha, lo detengo de los golpes de puño, lo pongo en marcha, y también lo puedo detener del otro golpe de puño, ¿no? Y así sucesivamente. O lo pongo en marcha desde este punto también, ¿sí? Y lo puedo apagar con los pulsadores de parada o con los pulsadores tipo golpe de puño, ¿sí? Cualquiera de ellos me lo va a detener. Bien. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Qué dudas hay? Yo tengo una duda. ¿Por qué hay dos pulsadores normalmente cerrados y otro los dos de parada? Golpe de puño y otro de parada. Porque ¿Pero por qué hay dos? Dos y dos, digamos. sí, o sea, la idea acá estamos haciendo, sí, una máquina extensa en la cual tenés dos tableros, uno en extremo y otro en otro. Ah, ok, listo. ¿Sí? Eso es lo que estamos intentando. Por eso tenés dos de marcha, dos de parada, ¿sí? Ok. Hay máquinas que tal vez tienen hasta más de dos tableros, ¿sí? Porque son más largas todavía. Entonces tendríamos que poner todos los de parada van en serie, todos los golpes de puño van en serie y todos los de marcha van en paralelo. Eso es lo que estamos tratando de que se entienda, ¿no? Sí, sí, cuando entré a la clase estaban hablando de eso y me perdí esa partecita. Ah, bien, no hay problema. Bien, hasta ahí estamos entonces. Bien, Dante, ¿todo bien? Bueno, vamos a ir armando la parte de potencia. Paramos acá. Y vamos a poner ahora en Profe, Sí, entonces en una industria, si uno se cruza con un tablero, tablero así, digamos, en un solo tablero nos encontraríamos con casi toda la parte de mando, digamos. Y los sí. otros solamente tendrían un solo golpe de puño y un solo pulsador. Y los otros dos pulsadores que sea el de De- marcha y el de parada. en realidad, lo que vas a tener, mira, espera que te muestro, vamos al Paint y te lo dibujo. Este sería el cableado, ¿no? Lo que estamos viendo acá. Sí tendríamos que hacer el cableado, pero vos lo que vas a ver en la estructura sería, si ponele que hacemos este mismo tablero, ¿no? ¿Cómo te va a quedar finalmente? A ver, espera que seleccionamos esto, lo borramos al diablo. Vos vas a tener, suponete que tenés un tablero, ¿sí? Vas a tener este tablero en el principio de la máquina y este mismo tablero al final de la máquina, ¿no? Si tenés dos tableros, podrías tener tres o más, como decíamos, pero a la vez vas a tener un pulsador, ¿sí? Que va a ser el de golpe de puño. El otro golpe de puño lo vas a tener en este tablero, ¿no? Después vas a tener un pulsador que va a ser el de parada, ¿estamos? ¿Sí? Y vas a tener un pulsador que es el de marcha, por ejemplo. Entonces, acá vas a tener el otro de parada y vas a tener el pulsador de marcha. Y después la luz de señalización. Vas a tener la verde, la ámbar y la roja, ¿sí? Y acá también vas a tener una verde, una ámbar y una roja, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, este rojo, vamos a pintarlo más o menos,
por golpe de puño, ¿no? A ver si se pinta, no se pinta nada. A ver. Bueno, y si no, lo hacemos así, ¿no? Rojo de golpe de puño, ¿no? Golpe de puño. Puño. Espera que no quería escribir esto. Puño. Después, este otro sería el de parada, ¿está? Este también es golpe de puño, ¿sí? Este es parada. Este sería el de marcha. Vamos con verde. Vamos a pintar todavía estos, ¿sí? Esto también es rojo. Esto también es rojo. Esto también es rojo. Y después tendríamos la lámpara de señalización roja, la lámpara de señalización roja en el otro tablero, y después tendríamos amarillo, a lo que sería esta luz del medio, amarillo, después tendríamos lo que sería verde, Profe, y en sí, el primer tablero tendría la mayor parte del circuito, digamos, tendría la parte de mando y potencia. es que en verdad Y- vos, en este caso la potencia es un contactor, puede ser que lo tengas aplicado dentro del tablero o que lo tengas cerca del motor, ¿sí? Con el relevo térmico. Pero ah, sí, lo vas ah, a tener en sí, un solo tablero eso, ¿sí? bien, ¿Estamos? Y no está a la vista, ¿no? sí, sí, Esto va a estar este, por dentro del tablero el contactor, ¿no? ¿Se entiende? sí, sí, Bien, perfecto. Esto sería marcha entonces, sería marcha, ¿sí? Y esto serían las señalizaciones, ¿no? Señalización de la misma manera que se toque está acá. Eso es lo que me preguntabas, ¿está bien? O sea que vos vas a tener dos tableros parecidos a estos, ¿sí? Uno de ellos va a tener contactor, el otro no va a tener nada, ¿sí? Es como que fuese un tablero maestro y un tablero esclavo, ¿está? Sería de esa manera. bien. Perfecto. Bien. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? Bueno, a ver el compañero que nos dice. ¿Se entiende, profe? Perfecto, bárbaro. Bien, vamos entonces a armar lo que sería la parte de potencia. Vamos a buscar alimentación. Vamos a buscar esto. Alimentación. A la bajada de la alimentación vamos a poner el interruptor termomagnético, ¿sí? Vamos a poner un interruptor termomagnético. A la bajada del interruptor termomagnético vamos a poner un contactor. Y a la bajada del contactor vamos a poner un relevo térmico. Relevo térmico. Pero es que me acuerdo dónde estaba. Ah, a ver, espera. Relevo térmico, acá está. El relevo térmico estaría haciendo clic en lo que sería al lado de lo que es fusible, ¿sí? Automáticos y disyuntores. Y en el medio, acá tenemos la simbología de potencia de relevo térmico. Y ahora tendríamos que ir a buscar motor. A ver, motores. Motor, a ver, vamos a buscar, a ver, este que está acá. Y ahora hacemos la conexión de las líneas. Alimentación, de lo que sería la alimentación a la entrada de mi térmica, la salida de térmica a entrada de contactor, salida de contactor a entrada de relevo térmico, salida de relevo térmico a alimentación del motor. Y ahora tendría que colocar lo que sería el neutro. Entonces, de neutro vamos a puesta a tierra. Y ahora, si este se llama menos K y este se llama menos K, mi retención y menos K, lo que sería el contacto normal cerrado para energizar las luces, este también se tendría que llamar menos K. O a todos llamo menos K o a todos llamo menos KM. ¿Estamos de acuerdo? Así que hago doble clic acá, vamos a borrarle la M, ¿sí? Ok. Si acá este se llama RT menos RT, esto es relevo térmico en la parte de control y esto es relevo térmico en la parte de potencia. Por lo tanto, tengo que llamarlo de la misma manera. Hago doble clic,
y acá lo vamos a llamar menos RT. Y si este está en mayúscula, este tiene que estar en mayúscula, ¿sí? Si no, no responde. Y a este que está acá, bueno, también le dejamos menos S, ya que acá es menos S0, así que ahí no va a haber problema. Bien, vamos a simular, ponemos play, cierro el circuito, ¿sí? Pulso el botón de marcha, y en el momento que pulse el botón de marcha, esperen que no lo puse acá, no lo cerré, ahí estamos. Esperen que ya había arrancado el motor, así que vamos a hacer todo de nuevo. Bien, ahí se abrió el circuito, vamos de nuevo, ¿sí? Play está en play, cierro lo que sería el interruptor de potencia, y ahora cuando pulso marcha, se tiene que energizar la bobina de contactor menos K, se cierra el contacto de potencia de contactor menos K, y tendría que arrancar mi motor, ¿sí? Vamos a simularlo. Cierro entonces este contacto, cierro este contacto que está acá, pulso uno de los pulsadores de marcha, ¿sí? Ahí se energiza el contactor menos K, se cerró el contacto de potencia, mi motor está andando. Ahora, cuando hay algún problema, ¿sí? Por sobrecalentamiento, por falta de espacio, lo que sea, va a actuar el relevo térmico, haciendo clic yo sobre lo que es el relevo térmico de potencia, se van a cambiar los contactos del circuito de mando, abriéndose 95, 96, apagándose mi bobina de contactor, impidiendo que estos contactos sigan cerrando y que no circule más corriente por acá y protegiendo a mi motor. Y se va a cerrar el contacto 97, 98, por lo tanto la corriente ahora va a circular por estos dos contactos y va a alimentar finalmente a las lámparas, ¿sí? Indicando el fallo sobre el motor. Ahí lo vamos a simular. Aprieto relevo térmico, ¿sí? Y fíjense en cómo acá cambió los contactos de posición, 95, 96 se cerró, se apagó la bobina de mi contactor, ¿sí? Se abren los contactos de potencia y se cierra el contacto 97, 98, indicándome fallo con estas lámparas rojas. Quisiera reponerlo, tengo que volver a apretar acá en la parte de potencia y todo el circuito está restablecido, ¿sí? Lo hacemos de nuevo, ¿está? Para que lo vean, paramos todo, pulso marcha, cierro mi circuito de mando, se encienden mis lámparas de señalización, cierro mi circuito de potencia, pulso marcha, ¿sí? Ahí se energizó el contactor, vamos, mi motor funciona y voy a hacer funcionar de nuevo, voy a disparar de vuelta relevo térmico, ¿está? Fíjense cómo acá los contactos van a cambiar de estado. Ahí pulso. Si abrió contacto 95-96, se cerró 97-98. Si yo quisiera poner en marcha de nuevo la máquina, pulsando el botón S4 o pulsando el botón S5, ¿tá? La máquina no se va a poner en marcha porque como el relevo térmico, ¿sí? El contacto se va a mantener abierto, por lo que vimos en la clase pasada, hasta que se enfríe y se reposicione, si es que está en automático o si es que está en manual, hasta que no venga alguien y lo reposicione de forma manual, esto no va a volver a su posición inicial. Por lo tanto, por más que pulse parada, marcha, contramarcha, golpe de puño, lo que quiera, nada va a funcionar hasta que se restablezca lo que es el relevo térmico. Recién ahí mi máquina va a poder empezar a funcionar de nuevo pulsando únicamente la marcha, ¿sí? De cualquiera de los dos tableros. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, sí. Bien. Este, bueno, la idea sería que este circuito, ¿sí? Ustedes si lo pueden llegar a cablear, ¿pudieron conseguir algún tablero, algo, algún contactor para hacer alguna práctica? ¿Cómo están con ese tema? ¿No? Agustín, ¿no pudiste conseguir nada? Ezequiel, Dante. Yo he hecho tableros de bomba, todo con tractores por mi cuenta, pero bueno, no dispongo de los materiales en este momento. Bueno, pero estás, o sea que práctica tenés entonces. Sí, sí. Está bien.
Me gustaría disponer de más materiales para hacer prácticas, pero sí, sí. Está bien. Sí, porque lo que habíamos aconsejado al principio del curso era que si justamente podías conseguir, ¿sí? Algún tablerito, un par de pulsadores y un contactor, ¿sí? Y a medida que van avanzando, un contactor más, poder llevar a la práctica esto que nosotros vamos viendo acá. Ya que es un curso a distancia, si fuese presencial, acá tenemos los tableros, está bueno porque lo podemos hacer de forma práctica, pero en este caso como en modalidad online, la idea es que ustedes puedan practicar desde su domicilio y las consultas que van teniendo en la semana, ¿sí? Las inquietudes que tienen me las comentan y bueno, los voy ayudando a armar el tablero, ¿no? Me quería instalar un relevo igual para un tablero acá en mi casa, porque vi la clase anterior de guardamotor y me pasaba algo con un guardamotor que tengo en una bomba, que Sí, bueno, por lo que vi en la clase, el tiempo de disparo, digamos, hasta que salta, que el sí, guardamotor es mayor, claro, y me pasa eso, que tarda mucho en dispararse cuando trabaja en vacío, por ejemplo, una bomba, claro, y si le bajo mucho el amperaje, salta el toque, o sea, hay como un problema ahí que, bueno, quería cambiar, poner ahí en el contactor un relevo y probar. claro. Te entiendo, sí. Este, porque la bomba trabaja por momentos en vacío y por momentos con carga, entonces se te cambian las corrientes, dependiendo del caso. A veces sí, queda en vacío por una falla. Sí. Ahí debería rápidamente saltar el guardamotor, Lo pero que bueno, pasa es que no. sí, claro, te comento, si a vos te queda en vacío, baja la corriente, entonces el guardamotor ahí no va a saltar, ¿sí? Ahí vos tendrías, Ah, ok, ¿cómo? ok, ok, te escucho, te escucho. Sí, lo que tendríamos que hacer es tener, por ejemplo, algún sensor de presión, entonces cuando vos te queda en vacío, la cañería, ¿sí? O sensor de presión o sensor de caudal, ¿no? No sé cuánta guita se puede invertir en ese caso, pero lo que habría que hacer es eso poner algún sensor de presión, algún sensor de caudal. Cuando la presión baja, ¿sí? O el caudal baja, activar lo que sería un relé y interrumpir el circuito de mando para que se te detenga todo y que suene una alarma, ¿no? O prenda una Sí, luz. no, lo conozco, hay unas bombas que vienen con eso incorporado, pero me habían enseñado, tenía entendido que guardamotor principalmente cumplía esa función de que, bueno, o sea, se calienta. La bomba no se calienta mecánicamente, no sé si. Claro, claro. Lo que pasa, te comento, la bomba se calienta mecánicamente, ¿por qué? Porque le falta el agua, la refrigeración, se calienta toda la carcasa, se calienta la bobina, pero ¿qué es lo que pasa? Como habíamos dicho en la clase pasada, el relevo térmico, ¿sí? No es que toma la temperatura que Mide, está tomando la mide corriente. mide corriente, exactamente. Entonces, como la corriente bajó, ¿sí? El relevo térmico sigue funcionando. ¿Se entiende? Ese es el tema. Vos tendrías que tener alguna sonda PT100, por ejemplo, sino también montada sobre lo que sea. Monofásico, es una Volvés- roba. ¿Cómo? Es monofásico, una roba. Perdón, porque pasó una moto y no escuché nada. Bueno, Ah, no, que es monofásico, sí, por lo que escuché en la clase anterior que mencionaste esa protección, que sí, la he visto en algún tablero y no sabía qué era. ajá. Que para una bomba monofásica no sé si la puedo utilizar. Este, poder utilizarla, podés utilizar, ¿sí? El tema es que, bueno, si vos te quedás sin presión, de alguna manera tenemos que apagar a la bomba, ¿no? Entonces, lo único que te queda es poner alguna sonda, como te decía, sobre la envolvente y eso mandárselo a algún controlador para que te corte el circuito de O sea, alimentación. entonces los tableros hogareños de bombas, poner guardamotor no tiene sentido. O Tiene sea, sí me sirve para un cortocircuito, pero. Claro, tiene sentido, ¿por qué? Porque si vos lo estás protegiendo, de vuelta volvemos a lo mismo, ¿no? Por si en verdad se te atascó lo que es la envolvente, ¿sí? Entonces no puede arrancar y antes de quemarse salta el relevo térmico. Poner que la bomba estuvo parada, que yo, 3 meses, porque la gente viajó al exterior. Volvió, la quiere poner en marcha, si no tiene relevo térmico se te quema la bomba, ¿está? La Claro, está bomba, bien. la bomba se fuga, por ejemplo, todavía no hemos visto, pero cuando nosotros se hace un mantenimiento preventivo sobre lo que son los motores,
Lo que estás chequeando es la aislación de las bobinas, ¿no? A ver, ¿y cómo se joden los motores? Vos tenés un motor, supongamos un motor trifásico, espera, a ver, un motor trifásico en el cual vos tenés, ¿sí? Tres bobinas. Una bobina por un lado, otra bobina desfasada a 120 grados y otra bobina desfasada a otros 120 grados, ¿no? O monofásico, ¿sí? A 180 grados cada bobina, es indistinto. Espera que me olvidé que es lo que te tenía que decir. ¿Cuál había sido la pregunta? Perdóname. No, no, no estábamos hablando de cómo se debería proteger. Te había hecho una consulta sobre ese elemento de protección que no que iba a las bobinas, no me acuerdo el nombre, Sí, que te las comenté que ondas lo vi en otro NTC. tablero. Las ondas Sí, NTC. ok. Pero, Pero ¿eso puedo usar en cualquier bomba? ¿qué es lo que pasa? O Bien. cualquier motor, perdón, no bomba, Claro. pero en cualquier. A ver, sí, yo te entiendo igual. Lo puedes usar en cualquier motor, pero no vienen incorporados en motores chicos. Ese es el tema. En motores de gran porte sí ya vienen con la sonda incluida en la bobina. Es decir, en el paquete de bobina, ahí tienen la sonda Sí, en el medio de todo el bobinado. Ahora, ¿qué es lo que vos podés hacer de forma externa? ¿Sí? Bueno, conseguir un sensor, ¿sí? NTC, pero adosárselo vos de forma externa, ¿sí? Que esté ahí tocando lo que es la envolvente o la parte de la carcasa de la bomba o el motor. Entonces, cuando empieza a tomar temperatura por un problema de mecánico, ¿sí? Ahí dispararse, ¿se entiende? Por lo menos manda una señal, como te decía, a un controlador y abre el circuito, ¿sí? eso de forma externa, o sea, que Eso de sea forma contacto externa, claro, a la carcasa. en la carcasa, porque no te puedes meter en la bobina, ¿se entiende? Ok, ¿Ah? ok. ¿Sí? Bueno, lo voy a investigar. Es una forma, es una forma. Ahí me Ok. acordé lo que te quería decir recién. Vos, el relevo térmico, ¿cuándo va a disparar? Suponete que vos tenés una carcasa donde es el estator, ¿sí? Tenés las tres bobinas, o dos si es monofásico, y vos empezás a tener una pérdida por pérdida de aceite, hollín, humedad, lo que sea, pasás a tener una resistencia a contacto entre lo que sería la bobina, cualquiera de ellas, ¿sí? Y la carcasa. Entonces, como la carcasa va a estar montada sobre alguna estructura metálica o un piso, vos estás teniendo una fuga, ponele que la fase es la R, ¿no? Viene por acá la corriente, pasa por acá y vuelve. Sin embargo, ahora tengo una resistencia de fuga y por esto se me está fugando a masa. ¿Vamos? Entonces, en este caso, el relevo térmico va a saltar. ¿Por qué? Porque tengo un consumo mayor ahora por parte de la corriente que se me está fugando masa. Entonces, el relevo térmico va a disparar ante un fallo de una bomba con, ¿sí? Futuros problemas de aislación, falta de alguna fase, ¿sí? Por lo que decíamos, sobre temperatura, pero sobre temperatura porque el motor está consumiendo y se transforma en la corriente que circula por ese componente. Pero no por temperatura de la bomba, ¿sí? Si es por problemas mecánicos o problemas ambientales. Si la bomba está... Mayor ¿Sí? resistividad podría ser. ¿Cómo? Mayor resistividad. ¿Qué Así me lo han explicado, como que influye en la corriente. Claro, a ver, para que vos tengas mayor corriente tiene que ser menor resistividad. Cuanto más baja la resistencia, más alta la corriente, por ley de Ohm, ¿no? Claro, La- claro, claro. ¿Sí? Es igual a la tensión sobre la resistencia. En realidad, estamos hablando de un motor. No hablemos de resistencia, tenemos que hablar de impedancia. Todavía no hemos visto esto, ¿sí? Pero en realidad, cuando vos hablas de carga de corriente alterna, no se habla de resistencia, sino de impedancia. La impedancia es la... Igual no hay resistencia, por ejemplo, cuando tenés caída de tensión, que es un dato que se toma en, por ejemplo, la resistividad del cobre. Sí, eh, no resistencia, digamos, o sea, la un elemento que... resistividad. Resistividad, sí. Sí. Bueno, claro, eso se considera cuando vos tenés, como decís, ¿sí? Una longitud de donde conectás la bomba a donde tenés la alimentación. Entonces tenés que considerar la resistividad del cobre dependiendo de la sección del alambre. Es de 0,0179 ohm, alambre de cobre, ¿no? Por metro,
sobre milímetro cuadrado. Pero como te digo, todo depende, también no me anda como el diablo, todo depende de la sección del alambre. ¿Estamos? Esto, cuanto mayor sección tiene, esta resistividad Claro, va a ser menor, ¿sí? Cuanto mayor sección tiene, perfecto, esto va a ser menor, ¿sí? Y se considera justamente para calcular cuál es el conductor que vas a tener que colocar, ¿no? Igual esto lo tenemos que ver después, lo de caída de tensión. Pero en la realidad nosotros vemos los cálculos, pero ¿cómo lo solucionás? Y aumentando la sección de cable. Y se terminó el partido, ¿no? Siempre pasa por lo mismo. Tenés problema de armónico, aumentamos sección de cable. Tenés problema de caída de tensión, aumentamos sección de cable. Tenemos problema de sobretemperatura en los conductores, aumentamos sección de cable. Siempre pasa por igual, por el mismo lado, ¿no? Pero bueno, nosotros lo vemos de la parte teórica como para que le quede cómo se calcularía de buena manera, ¿no? ¿Sí? bien, bien. Buenísimo. Perfecto. Bien. Profe, Sí, decime, otra consultita. ¿cómo no? Eh, Al momento de utilizar un megómetro, Mm, eh, midiendo entre lo que sería una bobina, por ejemplo, la bobina y el chasis del motor, sí, eh, ¿qué ohmiaje sería, digamos, el que te tendría que dar el ideal, digamos, para sí, corroborar que está bien la aislación? sí, te comento. Tiene que ser, ¿sí? De 1000 ohms como mínimo esto, ¿eh? Esto es lo que dice la norma. El fabricante pide mayor valor, ¿sí? 1000 ohms por volt, ¿sí? Esta Bien, sería la medida que me tendría que dar. Ahora, ¿cuál es el valor por volt? En realidad, para hacer una prueba de esta, ¿sí? Con un megómetro, tenés que aplicarle el doble, ¿sí? De voltaje, ¿sí? De la tensión nominal, ¿no? O sea, de la tensión nominal. Es decir, que si tu motor fuese de 380 volt, ¿sí? Vos tenés que multiplicarlo por 2 por 0,0, 2 por 8, 16, 2 por 3, 6, una 7. Vos tenés que aplicarle como mínimo 760 volt. Como los megómetros, los valores que tienen en baja tensión, estamos hablando, ¿no? Te permite aplicar 100 volt, 250 volt, esto lo vemos, ¿no? Después, 500 volt, ¿sí? Y 1000 volt, ¿está? Arriba de 1000 volt estamos hablando de media tensión. Como te pide 760 como mínimo, le tengo que aplicar entonces 1000 volt. Por lo tanto, tendría que hacer la cuenta de 1000 ohms, ¿sí? Por volt, por, ahora en este caso, 1000 volt. Esto te va a dar un megón, 1.000.000, ¿sí? De ohms sería lo mínimo que te tiene que dar como resistencia entre lo que sería la medición de la bobina con respecto a la carcasa, ¿está? Si el valor que te mide es este, ¿sí? Ya te diría anda desconectando el motor, ¿sí? Haciendo algún mantenimiento, lavándolo, te digo con agua, ¿eh? Manguera, agua, presión, limpiar bien, ¿sí? Secar bien, porque ahí está el secreto, ¿vamos? Secar bien todo, ¿por qué lavar? Primero que el motor por dentro puede tener hollín, como dijimos, ¿sí? Puede tener grasa, puede tener humedad, puede tener orín de rata, de gato, de animales, ¿sí? Eso deja una sal que es conductora, entonces todo eso hay que eliminarlo. El agua, ¿sí? Si el agua es la de la batería, que no me salió ahora, desmineralizada, no tiene mineral y no es conductora. Pero para no gastar guita con lo que sería el agua de una desmineralizada, para no gastar tanta guita, lo podés lavar con agua convencional, ¿sí? Pero lo que tenés que hacer después es secarlo bien a fondo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo secás? Entre medio de las bobinas le mandás una lámpara incandescente, porque tenés que desarmar todo, te queda el estator con las tres bobinas, ¿sí? Una bobina por un lado, una bobina por el otro y una bobina por el otro. Acá en el medio le mandé una lámpara de 150 watts o 200 watts y entra de las incandescentes, las de antes, las que vienen con filamento, ¿sí? Todavía se consiguen, tenés que ir a Mercado Libre y venden de este tipo de lámparas, ¿está?
Te venden paquetes de 10, pero bueno, se consigue. Entonces le mandás, ¿por qué esta lámpara? Le podés mandar otra cosa, pero vos le mandás aire caliente, ¿sí? Y tal vez te excedés con la cantidad de calor. El barniz, ¿sí? Tiene una determinada temperatura y no se puede exceder porque si no después queda frágil. Entonces, esta lámpara, el calor que genera está perfecto, ¿sí? Para que sea una temperatura controlada. Le pones esta lámpara, se la deja entre 8 y 16 horas, produce el secado que se necesita, ¿está? Y sabés que no te va a atacar al barniz. Es por eso, ¿está? Si no, lo seca de la manera que pueda. Algunos lo meten en algún horno, ¿sí? A mínimo y se mantiene ahí, pero ojo con el barniz, ¿no? Una vez que hiciste ese procedimiento, volvés a megarlo, ¿sí? Este resultado tiene que elevarse, ¿estamos de acuerdo? Si este resultado sigue siendo bajo, y bueno, voy a tener que ahora comprar barniz dieléctrico, meterlo de vuelta en un horno por menos tiempo, una hora, hora y media, sacarlo y tirarle el barniz ese dieléctrico que chorree por la bobina, ¿sí? Tanto en la parte superior como en la parte inferior del motor. A ver si de esa manera logramos, ¿sí? Que si hay alguna fuga, poder taparlo con el barniz. Si esa tampoco sirve, bueno, vamos a tener que mandar a bobinar el motor. Ya acá hay otro problema. ¿Estamos de acuerdo? Pero esos serían los pasos a seguir. Igual, ¿sí? Hay que considerar algo, pero por eso te digo, tenemos que verlo, si no, no vamos a ir toda la clase hablando de lo mismo. Se miden otras cosas que se llaman, para que no me acuerdo. Vamos a la presentación de PowerPoint. Espérame, a ver. Eh, ¿Dónde tenemos medición de aislación? No es la rigidez dieléctrica, es... ¿dónde lo tengo? Megómetro. Acá estamos, a ver. Acá está. Índice de polarización y cálculo de índice de absorción, ¿sí? Son otras mediciones que se realizan con el mismo megómetro. Pero en un principio, con esto que te dije, si te da arriba de los 2 megón, 5 megón, bueno, hacer el mantenimiento preventivo, ¿no? O sea, hacer mediciones periódicas que no venga para abajo ese valor, ¿sí? Porque otra cosa que hay que considerar es esto que tenemos acá. Vos podés tener un valor bajo de aislación, ¿sí? Pero si este valor bajo, vos las mediciones periódicas que las vas haciendo se mantienen dentro de todo constante, no es tanto el problema. El motor salió de fábrica con una baja aislación, pero el tipo se mantiene. Ahora, pudo haber salido con una aislación buenísima, ¿sí? Sin embargo, en poco tiempo vos ves cómo se está viniendo abajo, se está pinchando. Bueno, este motor hay que levantarlo antes que termine de hacerse bolsa. ¿Estamos de acuerdo? La medición de aislación es un mantenimiento preventivo, ¿está? Cuando ya te patea o salta el disyuntor es porque ya el motor está fugado mal, ya ahí no tiene solución, ¿no? Esto es para evitar justamente esa falla. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Bien, perfecto. Bueno, este, Hago una consulta breve. ¿cómo no? Cuando hay un trabajo que tengo, una máquina de un cliente, Sí, tiene una fuga, es una amasadora, creo, una panificadora. Tiene una fuga que el inductivo a 1,5 metros me prendía. ajá. Eso, o sea, yo no supe cómo decirle cómo repararlo, o sea, cómo guiarlo o sea, qué debería hacer con una máquina así. Bueno, el paso Porque ideal, ¿eh? yo no me siento capacitado para arreglárselo porque no es a lo que me dedico yo. Sí. Lo ideal sería justamente esto, ¿no? O sea, ¿cuántos motores tiene esa máquina, esa amasadora? Uno solo. Estimo que uno solo, sí, sí, uno solo, sí. Bien, Una máquina antigua. perfecto. Habrá que levantar ese motor, ¿sí? Y justamente hacer esto, medirle la aislación, ¿sí? Del motor, que es probable que se esté fugando. Ahora, una de las cosas el motor es trifásico. Sí, es trifásico Mm. y perdón, un paréntesis, la fuga sería directamente desde la bobina, No, lo más probable. sí, lo más Ok, probable es que sea de la bobina que esté con alguna resistencia a masa, ¿sí? claro, claro, claro. Si el motor es monofásico, lo que podés hacer
barato, ¿sí? Es invertir las fases y tal vez tenés suerte y deja de patearlo, ¿está? Si es monofásico. Ah, ok, ok. No, no es monofásico, güey, Claro, trifásico. si es trifásico, por más que inviertas, siempre va a quedar con una fase, así Siempre que va a quedar. ir pateando, ¿estamos? Pero, ¿qué es lo que podés hacer si no tenés megómetro? Más si ya tenés esta inducción. Si no, esto no sirve lo que yo te voy a decir ahora, ¿no? Pero en este caso, como ya tenés una inducción importante, ¿sí? Antes que se quede pegado el chabón, vas a tener que hacer lo siguiente. Vas a lo que sería el motor, ¿está? Le desconectás los cables, ¿sí? La parte eléctrica se la desconectás, ¿sí? Y vos vas a tener que este motor tiene lo que es la carcasa y va a tener cuatro conductores o dos cables, ¿estamos? De los cuatro cables vos vas a tener dos que pertenecen a una bobina, que es la bobina de arranque, ¿está? Que ya hemos mencionado al principio de las clases, ¿está? Y va a tener otra bobina que pertenece a lo que sería el circuito a la bobina de trabajo, ¿sí? Entonces, bobina de trabajo y bobina de arranque. Cualquiera de las dos, ¿sí? Puede quedar con alguna pérdida a masa, con esto que estamos diciendo, en una resistencia de fuga hacia masa. Tanto la bobina de arranque como la bobina de trabajo. ¿Qué puedo hacer? Pongo lo que sería, ¿sí? De la fase, ¿está? Y el neutro, tomo de la fase, pongo una lamparita, ¿está? Y chequeo con esta lamparita la punta de esta bobina, ¿sí? Y con el neutro lo conecto a lo que sería ¿Tierra? la carcasa. ¿Cómo? Ah, no, sí, está bien, tierra, te iba a decir. Sí, tierra, Tengo el lámpara en serie, la prueba de lámpara en serie de fuga. claro. Si vos ves que te empieza a prender la lámpara, quiere decir que está bobina, entonces está a masa. ¿Se entiende? Ese motor Con el habría que tomarlo. filamento, con la lamparita de filamento. Claro, ¿está? Si esta bobina no te marcó nada perfecto, hace lo mismo con alguna otra punta de bobina, de la bobina, ¿sí? En este caso la de trabajo. A ver si que está fugado a masa o no, ¿está? Pero una cuestión, esto es algo en donde ya vos ves que te está cagando a patada el motor para asegurarte que es el motor el que tiene la falla, ¿sí? Pero no es una medición, como decíamos hace un ratito, ¿sí? De No, no, mantenimiento entiendo perfecto. preventivo. Esto ya está manifestando que está jodido, ¿se entiende? Está jugado. Claro, ¿está? Si esto te prendió, olvídate, que cambie el motor porque lo va a electrocutar en cualquier momento, ¿sí? De la misma manera, si salta No, el este es motor. un peligro total. O sea, no puedo poner diferencial ahí. De ninguna manera puedo poner diferencial. Pero bueno, ya es una No, no, si vos responsabilidad. pones diferencial, el diferencial va a saltar, no te va a dejar laburar. No, no, ya, pero sí, no, no. Ya, sí. ¿Sí? Le sugerí que lo aísle, porque le dije, mira, arreglalo, pero bueno, no, no, no está en hombre, no, mucho le interesa. Claro, total. Sí, sí. Que lo aísle del piso. Claro, que lo aísle del piso, o es más, que lo aísle de la máquina, ¿sí? O sea, vos tenés acá la parte del motor, tiene la parte de sujeción, los tornillos. Que meta un par de tacos de madera, de última, ¿está? Como las bombas, en otro nivel las bombas de agua de incendio que tienen como de goma. Claro, Los ¿entendés? aíslan Como para aislarlo para a que no todo. lleven diferencial. Claro, la estructura metálica de la máquina, ¿sí? De alguna manera que se Claro. fije como para. Porque alguien va a tocar la máquina y se va a electrocutar. Pero bueno, sí, si no hay Sí, interés, sí, 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 sí. bárbaro, Bueno, bárbaro. Bien, este, bien. Entonces, si por acá estamos bien, ¿cómo estamos, Dante? ¿Todo perfecto? ¿Dudas, compañero? Bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar ahora con lo que es relé, ¿sí? Relé. Este, la simbología de lo que sería un relé, ¿sí? Más o menos para que se entienda, sería esto que nosotros tenemos acá, ¿no? El relé
es parecido a lo que fuese un contactor, nada más que va a manejar menos corriente. Entonces vamos a tener, ¿sí? En algunos casos, un común, un normalmente cerrado, un normalmente abierto, ¿sí? Y una bobina, la cual se va a energizar con un voltaje que puede ser de alterna, de continua, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función en este caso? Que yo, con una tensión o con una potencia inferior, ¿sí? Por ejemplo, 12 volt, le puedo aplicar esta bobina. Cuando se aplica este voltaje, hay una circulación de corriente por la bobina, se genera un campo y ese campo va a hacer que partes metálicas sean atraídas por la bobina, ¿sí? Desplazando este contacto y pasando de estar conectado el común con el normalmente cerrado al común con lo que sería ahora el normalmente abierto, ¿no? Entonces pasaría a estar cerrado de esta manera y si yo acá en el normalmente abierto le aplico un determinado voltaje, vamos a poner fase, ¿sí? Por el común salgo y conecto lo que sería una carga, por ejemplo un motor, y del extremo opuesto del motor voy a lo que sería el neutro, yo estoy haciendo funcionar un motor que tiene un consumo, por decir algo, ¿está? De 5 amperes con una corriente que circula por la bobina, que estamos hablando en valores de 100 miliamperes, ¿está? Como mucho. Entonces estamos teniendo un bajo voltaje, una baja corriente, y por acá va a estar circulando, por ejemplo, 220 volt a una corriente de 5 amperes, ¿no? Ya que en verdad es un funcionamiento muy parecido a lo que es un contactor. Más que nada se lo utiliza para circuitos no de mucha potencia, ¿sí? Pero en donde necesito tal vez mantenerme aislado la parte de control, que va a ser esta, con la parte de potencia, ¿sí? Y hay diferentes modelos de relé, ahora vamos a ver en la presentación. A ver. Bueno, acá tenemos, ¿sí? Por ejemplo, la diapositiva en donde nos muestra la simbología de relé, fíjense que parecido a lo que le comenté. La bobina, ¿sí? Va a tener dos terminales y voy a tener un juego de contacto, un común, un normal cerrado y un normal abierto, ¿está? Cuando genera el campo, este contacto cambia de estado. Si ustedes se fijan, esta sería una de las formas físicas de lo que son los relés electromagnéticos y estaría formado por este circuito que tenemos acá, ¿no? O sea, tengo una base que es aislante, en la cual tengo montado lo que es una bobina y los terminales de la bobina, ¿sí? O sea que tengo el principio y fin de una bobina. Y fíjense que cuando yo acá aplique tensión, ¿qué va a pasar con esta bobina? Va a generar un campo, ¿sí? Ese campo va a ser que esta parte metálica que tengo acá, que pivotea sobre esta parte física, ¿sí? Fija, perdón. Cuando esto se accione, este bracito va a hacer que este contacto, que es el común, se aleje del contacto normal cerrado, ¿sí? Y choque contra lo que es el normal abierto. Por lo tanto, se me abrió este circuito de normal cerrado y pasó a tener continuidad y común con el normal abierto, ¿sí? Así es el funcionamiento de lo que sería un relé. Ahora bien, hay diferentes tipos de relé en el mercado, ¿sí? Tenemos este tipo de relé que vemos acá, ¿sí? En el cual existen, no sé si tengo aquí identificado, pero ahora no lo tengo identificado. A ver qué dice acá. Tipo red de relé, acá lo tenemos, ¿sí? Acá hay otra simbología, otro tipo de relé. Fíjense, dice tipo relé simple. ¿Qué sería un relé simple? Vamos a hacer una cosa. Así lo copiamos esto y se los dibujo en lo que sería el Paint. Copiar. Ahí estaría. Un relé simple, se lo llama relé simple al que tenemos
como habíamos dibujado, ¿sí? Una bobina y tengo un solo contacto normalmente abierto, ¿sí? Este es el normal open, ¿sí? Y este es el común. Entonces se lo llama simple, ¿sí? Si fuese simple inversor, va a tener solamente un juego contacto, pero va a tener, ¿sí? El contacto normal abierto más el contacto normal cerrado. Entonces, este se llama simple inversor. ¿Qué sería doble? Que en verdad, el contactor este, el relevo este que estamos mencionando, ¿sí? Tiene doble juego de contacto. Tiene dos abiertos, ¿sí? Entonces, doble. Pero si fuese doble inversor, ¿qué va a tener? Un contacto doble, pero voy a tener dos normales cerrados, dos normales abiertos y dos comunes, ¿sí? Y así sucesivamente. Si es triple, ¿qué voy a tener? Tres juegos de contactos, ¿sí? Uno, dos, tres. Pero si es triple inversor, voy a tener doble juego de contacto, va a ser tres abiertos y tres cerrados. De la misma manera el cuádruple, ¿sí? Así se lo identifica, dependiendo de la cantidad de contactos que yo voy a necesitar. Si necesito cuatro juegos de contactos, ¿sí? Normal y abierto, pediré un relé tipo cuádruple. Si necesito que tenga juegos normales cerrados y normales abiertos, es cuádruple inversor. ¿Vamos? Esas son las diferencias entre los relevos. Acá yo tengo uno, por ejemplo, a ver, vamos a mostrarlo. Esperen que voy a dejar de compartir pantalla. Y a ver si puedo ampliar la pantalla. Este sería el relé, ¿sí? Este que tengo acá. Y ahí tengo las patitas de conexión. Estoy teniendo, por un lado, la bobina, siempre la bobina es la que va a estar más alejada, ¿sí? Y estoy teniendo doble, porque tengo doble hilera, ¿sí? Estoy teniendo uno que va a ser el común, que en realidad lo tendría que medir, ¿sí? Otro que va a ser el normal abierto y otro que va a ser el normal cerrado, ¿sí? Creo que se ve ahí. Vamos. Y esto que tengo acá es el zócalo, ¿sí? Para lo que sería un relé doble inversor como este que tengo acá. Entonces, esto tiene una sola posición, no es que lo puedo poner al revés, ¿estamos de acuerdo? No entra. Tengo que ponerlo en solamente una posición. Mira que lo estaba poniendo al revés, ahí está. ¿Por qué se utiliza con zócalo? Por una reparación más práctica, ¿sí? Porque yo esto lo tengo montado en un riel en un tablero y cualquier problema que tenga, los cables van a estar, ¿sí? En los terminales conectados y cualquier problema que tenga en el relé, saco el relé, reemplazo por otro y no tengo que andar desatornillando ni atornillando lo que son los cables que ya tengo instalados en el tablero. Entonces, esto es un relé doble inversor. Esto que tengo acá es un relé, ¿sí? Pero este es cuádruple inversor. ¿Por qué? Creo, ¿no? Vamos a sacarlo. Sí. Fíjese cuánta hilera de contacto tenemos. Tenemos, si lo vemos así, uno, dos, tres, cuatro. O sea que tengo cuatro contactos, de los cuales tengo un común, un normal abierto y un normal cerrado. Y estos dos terminales que tengo de acá sería mi bobina de mi relé. Y de la misma manera va con su zócalo correspondiente. Las tensiones de bobina cambian, ¿sí? Esa información está montada sobre lo que sería la serigrafía del plástico. Acá no se ve bien, por eso yo lo puse, ¿sí? Con un fibrón. En este caso esta bobina es de 220 volt. En este caso esta bobina es de 24 volt para que se pueda apreciar bien. Y fíjense que dice corriente continua. O sea que tengo de 24 volt de alterna, 24 continua, de 12 volt, de 6 volt, de 220, 110. Hay para hacer, ¿sí? Dulce de leche de esto. Acá tengo otro también, ¿sí? Que si vamos a desconectarlo, también es un cuádruple inversor, ¿no? De la misma manera. Quería ver si tenía algún otro diferente. Si bien tengo, pero no sé si cambian o no. También de la misma manera. Sabía que tenía uno, pero no sé dónde está. Todos son iguales. Cambiará el voltaje.
A ver si podemos ver, visualizarlo con este. No, son todos cuadros primas. Bueno, si encuentro uno, después le paso una foto, ¿sí? Si bien esto, ¿sí? Es un relé muy antiguo, pero está piola porque se puede ver un poquito mejor por la parte de adentro, ¿no? Y no sé si no le puedo sacar el capuchón. A ver. Oye, te hago una consulta un poco básica de acá de los Bueno, relés. decime. La función principal del relé sería, digamos, cuando uno energiza la bobina, se energizan los contactos normal, abiertos y cerrados. Esa sería la función principal. A ver, no es que se energiza, ¿no? Sino que se cierra o se abre. Se cierran o se abren, claro. Claro, Al energizarse se... claro, a ver, los contactos se llaman contactos secos en un relé, ¿sí? ¿Por qué secos? Porque no es que tiene energía, no va a salir tensión por la bobina cuando yo alimente, ¿sí? A los terminales de la bobina A1 A2, ¿sí? Sino que es un contacto que tiene, a ver si podemos, a ver si lo podemos medir con el tester, un cachitito, a ver, ahí te termino de contar lo que me preguntaste, ¿no? Pero a ver, Sí, sí, tranquilo, sí, sí. si vos te fijás acá, ¿sí? Podemos ver que tengo la bobina, ¿sí? Y estoy teniendo un juego de contactos que está acá, que en verdad este contacto está abierto con respecto a este punto, ¿no? Y este punto se mueve. Si yo lo acciono con la mano, puedo lograr que se me desplace, ¿sí? Y ahora estoy teniendo este extremo que está acá cerrado con este de acá. O sea que aparentemente este es mi común, este es mi normal cerrado. Y cuando lo energice, que la bobina esta va a hacer que esta parte metálica se accione y se mueva, a ver si se ve ahí, va a terminar tomando, ¿sí? Contacto el común con este normal abierto y con el cerrado se abrió. Pero la energía que yo le apliqué de la fuente se la voy a aplicar solamente a la bobina. Este contacto no va a tener tensión. Por eso se llama contacto seco. Es decir, no tiene tensión por dentro, sino que le tengo que aplicar la tensión por fuera. ¿Sí? Por eso en el gráfico que habíamos hecho hace un ratito, a ver, vamos a compartir de nuevo, nosotros habíamos puesto, bueno, lo borré, pero ¿qué dijimos hace un ratito que teníamos que hacer? Era alimentar lo que sería la carga, ¿sí? Suponete que vos querías alimentar una lámpara, ¿sí? Entonces, este es mi relé, ¿no? Esta es mi bobina, pero vos fíjate que la tensión que yo le pongo a la bobina, ¿sí? Positivo por el negativo, como hicimos hoy, de 12 volt, la corriente circula por la bobina. Y lo que voy a hacer en este caso es transformar energía eléctrica, ¿sí? En energía electromagnética. O sea que voy a tener una energía electromagnética, ¿sí? Un campo electromagnético que, como sabemos, de campo magnético hay atracción entre partes metálicas, ¿no? Y yo estoy teniendo un contacto que es normal abierto, un contacto normal cerrado y un común. ¿Sí? Este es mi normal cerrado, este es mi normal abierto, pero acá no tengo tensión por lo que yo veo. Sí, lo que voy a tener es una fuerza de atracción de este contacto que cuando genera un campo, este se va a querer mover para este lado. ¿Sí? Entonces, en verdad lo que voy a pasar a tener es el cambio de estado de un contacto. Espera. Voy a Y pasar, el común ¿cómo? tiene continuidad entre todos sus puntas, o sea, qué función cumple el común? No, el común, sí, va a tener continuidad con el normal cerrado en un principio, pero cuando energice la bobina pasa a tener continuidad con el normal abierto. ¿Cuál es la función del común?
En realidad esto va a depender de cada caso en particular. Pero, por ejemplo, si yo quiero alimentar a un motor, ¿sí? Como dijimos hoy, del común salgo, ¿sí? Aplico al motor o a una lamparita o a lo que sea, la carga que vos querés, ¿sí? Y ponele que yo acá le pongo lo que sería mi neutro de 220 volt, y que está acá, ¿sí? En donde dice normal abierto, voy a poner lo que sería la fase, ¿está? Entonces, fíjate cómo sería. En un principio este contacto estaría en posición de descanso, ¿no? Ahí. O normal cerrado, o podría ser, como dijimos hoy, un relé simple y no es ni inversor ni nada por el estilo. Entonces no tendría este juego de contacto. Mirá, este juego de contacto no existiría. Simple inversor sería este. Este es un simple inversor el que yo dibujé recién, ¿sí? Porque tenías el cerrado y el abierto. Ahora, como yo cerré, saqué el normal cerrado, pasó a ser simple. Es un contacto abierto, ¿sí? Para no marear tanto, ¿no? Entonces, Perfecto. ¿qué va a pasar cuando yo genere un campo electromagnético? Este contacto se va a ver atraído y se cierra. Y si se cierra, la fase ahora, que está conectado a 220 volts en un enchufe, va a empezar a circular la corriente por este contacto, ¿sí? Y mi motor va a empezar a funcionar, va a tener su giro. Pero se dice que es un contacto seco, ¿por qué? Porque si yo no lo alimentaba, ¿sí? A este contacto, el motor no va a girar nunca. No es que porque yo le di tensión a la parte de mando, mi motor funciona. Es como un contactor que vos tenés que aplicarle tensión a lo que sería A1 y A2, ¿sí? De mando, pero a la vez también le tenés que aplicar tensión a lo que sería RST en la potencia, ¿no? Potencia. Es un contactor, te iba a decir justo. Exactamente. Exactamente, es como un contactor, ¿sí? Yo al contactor le tengo que aplicar tensión de bobina y tensión de potencia. Acá es exactamente lo mismo. Le aplico tensión de bobina, pero si no le meto tensión de potencia, no va a funcionar, ¿sí? Si yo le pongo tensión de potencia, pero no le pongo tensión de control de línea de acá, ¿sí? La baja tensión tampoco va a funcionar. Sí o sí necesita la tensión con la que va a controlar la bobina y sí o sí necesita la tensión de potencia. ¿Sí? Doble inversor es como el que nos mostrabas antes, que tiene varias salidas, Claro, o sea, que tiene que dos tiene varias contactos. entradas, o sea, para ser doble inversor tiene que tener dos contactos, ¿sí? A ver, doble sería así, ¿no? Dos abiertos, dos cerrados. Bueno, doble sería, claro, dos abiertos, nada más. Ahora, si es doble inversor, va a tener dos abiertos, como bien vos dijiste, y dos cerrados. Este es tu NC, este es NO, este es NC y este es NO. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? sí, muy claro. Estoy tratando de ver si consigo alguno acá en esta caja. Y tenía, pero no sé dónde fueron a parar. Y no veo ninguno. Acá tengo uno, mira. Bueno, joya. A ver si te lo puedo mostrar. A ver. Espera que quiero saber cuál es el zócalo de acá. Sí. Bien. Ahí te lo muestro. Ah, y una cosita, y ahora te muestro este. Vos me decías, ¿sí? ¿Para qué se usa el común? Bueno, en este caso, como salida yo lo utilicé. Pero yo podría hacer al revés, ¿no? Es decir, si yo necesito que esto me indique una señalización, por ejemplo, vos no tenés contactos auxiliares, ¿sí? Suficientes en un contactor, ¿no? Entonces, ¿yo qué podría hacer? A ver. Tengo los contactos auxiliares, ¿no? De un contactor. Entonces puedo hacer lo siguiente. Tengo un contacto normalmente abierto, ¿sí? El 13 y el 14. Yo a este contacto 13 de mi contactor, o sea que estos serían los contactos de potencia, por ejemplo, ¿no? RST, potencia. Y yo necesito otro juego de contacto normalmente cerrado, ¿sí?
Entonces, acá le pongo la tensión de 24 volts, ¿sí? Alimento a este contacto normalmente abierto, ¿sí? Y de acá alimento lo que sería la bobina de un relé. Si este es 24 volt positivo, este va a ser 0 volt, ¿sí? Negativo. Y ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a alimentar, ¿sí? Con estos mismos 24 volts, cuando este contacto se cierra, voy a alimentar al común. Espérame, a ver, ahí está. Voy a alimentar al común de mi relé. O sea que tomo de acá y voy al común. Esto que decíamos, ¿no? Es un contacto seco. Si no lo energizo, no va a pasar nada. Y de este normal, de este común que conecté, voy a tener un contacto que va a ser un normal cerrado y voy a tener un contacto que va a ser normalmente abierto. Entonces, si yo quisiera, ¿sí? Encender una lamparita, la de color amarillo, por ejemplo, ¿está? Y bueno, la coloco acá, en esta salida, en el normal cerrado. Y si yo quiero que cuando esté encendido, que se me encienda, le pongo la verde acá. Entonces, en este caso, ¿sí? La alimentación va a estar entrando por un punto, pero yo tengo dos salidas. Entonces, si quiero prender la amarilla, y cuando quiero se apaga la amarilla y me prende la verde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entro por el común con tensión y va a salir la tensión por una patita o por la otra, por el normal abierto o por el normal cerrado. O sea, si yo activo una máquina y quiero una señalización que avise que la máquina esté en marcha o no, ¿tendría que hacer esto? Exactamente. Haces esto y lo vas Ok, a lograr. ¿Sí? ok, ok. No sé si tiene Cadecimu relé. Si tiene, ahora hacemos la gráfica. A ver. A ver, relé. Tendría que tener, pero como no, la verdad que nunca le di mucha bolilla a esto. Esto no. Contacto, bobina, temporizador, temporizador, temporizador. Creo que sí que tiene. A ver, espera. Si no es esto, por acá pegar el palo. Es relé zócalo. Relé temporizado zócalo. Ahí está, mira. Y, perdón, ¿yo podría utilizar un relé directamente para sustituir un contactor? No sé, por ejemplo, no sé, un timer. Sí, a ver. Directamente me quiero comer el contactor. Sí, Uso un relé. podés usar un relé mientras te da la potencia. ¿Se entiende? Porque es Claro, sí, un que sea corriente. acorde con la potencia que corresponde, digamos. Exactamente, ¿sí? Y otra cosa, suponete que vos tenés un relé, ¿sí? Como en este caso, que es un relé de cuatro contactos, ¿no? ¿Qué podés hacer si de última no te da la corriente? Los pones en paralelo, ¿sí? Armás solamente un contacto, pero la suma de las corrientes va a ser, o sea, cada corriente junta va a ser la suma de las cuatro. ¿Se entiende lo que te digo? Se distribuye la corriente entre todos los Entre bornes. todos los contactos, exactamente, y podés ampliar la potencia, Tendría ¿sí? que sacar la cuentita. Sí. Claro, pero bueno, en la parte de relé te dice, ponen en este caso, a ver, espera, voy a poner de vuelta, dejar de compartir. En este caso, este relé me dice que tiene una corriente de 10 amperes, ¿no? Por contacto. Es medio grosso, pero suponete que yo necesitaba 20 amperes o 30 amperes, ¿sí? Y bueno, junto tres contactos, ¿sí? De este relé, porque este contacto justamente, no sé si se llega a ver, es un triple inversor. ¿Ve que tiene tres laminitas por dentro? ¿Sí? ¿Se llega a ver Sí, eso? sí. Este es un Sí, sí, sí. inversor. Entonces junto los tres contactos y manejo 30 amperes, ¿sí? Y en este otro que vemos acá, ¿sí? Este es un doble inversor, porque fíjate que cuántas hileras tiene. Dos, ¿sí? Tengo dos terminales, que es mi bobina, y por el otro lado estoy teniendo lo que son los contactos comunes, normales abiertos y normales cerrados, ¿no?
y mi zócalo preparado para un relé que sea doble inversor, ¿sí? No como en este Siempre, caso, que era cuádruple. Sí, siempre va a ser normal abierto y normal cerrado. podría ser solamente normalmente abierto. Lo que no Si vas es a simple. conseguir, ¿cómo? Claro, si es simple, digamos. Claro, que es el Pero, simple, pero no vas a encontrar normalmente cerrado solamente, ¿sí? ok, en un contactor, por ejemplo, sí. En un contactor, sí. Bueno, contactor y hay otra variedad, ¿sí? Hablando Claro, de contactos auxiliares, vos pedís lo que necesitas. Si necesitas un contactor con un solamente normal cerrado, se venden contactores con normal cerrado sin normal abierto. O con un normal abierto y normal cerrado. O un normal abierto. Ahí claro. sí. Pero lo que es en la parte de relé, no. Te viene Perfecto. abierto o abierto y cerrado, ¿sí? Muy bien, Vamos. muy bien, muy bien. Perfecto. Y a ver si podríamos, ver si nos sale, en este caso, ¿sí? Lo que quería mostrarte era, suponete, como en este caso, que tengo tantos terminales, ¿no? ¿Cómo hago para identificar cuál es el normal abierto, cuál es el normal cerrado, cuál es mi bobina? Mayormente la bobina va a estar conectada de diferentes formas. Fíjate que está cruzada a lo que son los contactos, ¿sí? De potencia, ¿no? Entonces, si yo mido entre este punto y este punto, me tiene que dar un cierto valor que no tiene que ser 0 ohm. Y ahí me está diciendo 20 ohm, ¿no? Este valor puede variar dependiendo de la tensión de bobina. Cuanto mayor es la tensión de bobina, si fuese de 220, este valor va a ser más alto. Cuanto más baja la tensión de bobina, este valor va a ser más bajo, ¿sí? A ver, en este caso es de 24 volt, ¿sí? Vamos a buscar uno que sea de 220, 220. Vamos a ver la tensión de bobina. Bueno, me indica nada, hay que ver si esto. A ver, vamos a buscarlo. Vamos a medirlo directamente sobre relé. A ver, espera que yo quiero que miren ustedes, pero no, no me da nada ahí. Bueno, aparentemente esta bobina está abierta, porque fíjate que no me marca, ¿sí? Ningún valor de ninguna manera. A ver si más alta la resistencia todavía. Ahí está, mirá, es altísima la resistencia. 3,74 K, ¿sí? 3700 ohm es la resistencia de una bobina en un relé de 220 volts. Mientras la resistencia en este que era de 24 me estaba marcando un valor aproximadamente a 20 ohm, ¿sí? Lo importante es que tenga una cierta resistencia y un valor. Si no me mide nada, está abierta la bobina, ¿sí? Es una consulta, porque yo no llego a ver bien, ahí vi que fuiste escala de ohm. Sí, Antes estaba midiendo continuidad continuidad. Claro, antes estaba midiendo continuidad, ¿sí? El y no tema te es, marcaba. me marcaba, ¿sí? Fíjate que me marcaba este, ¿no? Este sí me Sí, marcaba. sí, no, el otro, creo que No, era de 220 el otro. sí, este de 220 no me marcaba. Ahí te lo vuelvo. Y, y no Sí, te debería dar continuidad sí o sí eso. no, ¿por qué? Porque la continuidad te la marca, eso depende de cada instrumento. Por más que vos tengas una bobina acá adentro y que tiene continuidad, ¿sí? Vos tenés que fijarte en las especificaciones técnicas del instrumento. En algunos casos te dice que te va a marcar continuidad el buzzer hasta cierto valor. Por ejemplo, qué sé yo, 20 ohm, en otros 50 ohm, en otros 10 ohm. Ahora, al margen del buzzer, puede ser que te diga que la escala esta te va a marcar, ¿sí? Hasta 3K. Más de 3K no te mide, por decir algo. Y vos fijate, tendríamos que ver las especificaciones, ¿no? Pero en este caso tengo 3,7K y acá no me lo mide. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque ya no es continuidad, ya tenés una resistencia importante en el medio del camino. Fíjate que estoy en la escala de 200, ¿sí? Y no me mide nada. Estoy en la escala de 2000 y no me mide nada y estoy en la escala de 20.000 para que me mida recién, ¿sí? 14,52, ¿sí?
este, 14K, Claro. 14.000 ohms, ¿estamos de acuerdo? O sea, Casi 15K. la mayoría de las pinzas amperométricas, digamos, no me saltaría eso. Pensaría que Eh, está eh, abierto. a ver, ¿pero qué te dice acá la escala de Busser? No, porque no hay continuidad directamente con una pinza amperométrica. Sí. Mira, lo que pasa es que es probable que tal vez no haya medido alguna resistencia tan alta, o te vuelvo a repetir, y habría que buscar Claro. las especificaciones técnicas de esa pinza perométrica, hasta qué valor te mide como Ah, continuidad. claro, ¿Se claro, entiende? claro, claro. ¿Eh? Está muy bien. A ver, este es de 24, vamos a ver la bobina de este, pero tendría que ser baja por lógica, ¿sí? A ver cuál sería la bobina acá también, ¿no? A ver, vamos a ver ahí. Te digo un valor recién. ¿Midió? Ah, sí, Un valor de Dios. sí, a ver si lo mido así, acá y acá. Me dice 0,70 y sí, 0,72, ¿sí? Está muy alta la escala. Vamos bajando. Ahí me dice abierta, vamos subiendo un poquitito. Ahí está, me dice 719 ohms, ¿no? Esta bobina es de 719 ohms. Si es probable que ahora sí lo ponga acá y este sí me lo mida. No, fíjate que 700 ohms, ya la escala de diodo no me la mide. ¿Sí? ¿Está? Así que eso va a depender del multímetro, ¿no? Como decíamos. Y ahora bien, vamos a ver qué pasaría en este caso, ¿sí? ¿Cuáles son los juegos de contacto abierto y normales cerrados? Ahí sí lo dejo acá en continuidad, porque normal abierto no se tendría que estar tocando, lógicamente, y normal cerrado tiene que ser una resistencia muy baja. Entonces, entre lo que sería este, que sería mi común, por lo que yo veo acá, mido con respecto a este otro, que es donde está cerrando el contacto, ¿sí? Me tendría que medir continuidad. A ver. Ahí está, ahí tengo continuidad, 1,3 ohms, ¿no? Resistencia de contacto. Sin embargo, con este no me tiene que medir nada, perfecto. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? Energizar esta bobina para que esto cambie de estado y va a pasar a tener continuidad, el común con el normal abierto, ¿sí? Entonces, para eso, vamos a poner en marcha la fuente de alimentación, le vamos a aplicar la tensión que me dice acá de 19 a 27 volt, me dice acá esta cajita. Entonces vamos a poner, no sé si se llega a ver la fuente, ¿sí? Vamos a ponerle 19, ahí estamos, y le vamos a aplicar la tensión acá a lo que sería la bobina. Entonces le pongo tensión en este punto, lo que no sé es, ¿verdad? Si esto es corriente alterna, no, 50 GD de alterna. Así que vamos a hacer una prueba cortita, así no estropeo la bobina del relé, ¿no? Entonces pongo la punta en este punto, en el normalmente cerrado, espera que me lo mida, y alimento la bobina. Tiene que abrirse, ¿no? Ahí se abrió y no mide nada. Y ahora viceversa, lo pongo en normal abierto, no mide nada, y cuando alimento a la bobina, ahí, esperen que no sé si se llegó a ver, anduvo, pero lo hizo el pitido. A ver, Sí, sí, pero marcó. pero lo marcó, ¿sí? Ahí vemos cómo funciona. Y es más, si te fijas en la fuente de alimentación, ¿sí? Por un lado tenés el voltaje y por el otro lado el consumo. En este caso, este relé tiene un consumo de 500 miliamperes aproximadamente, ¿sí? Pero bueno, eso al margen, ¿no? Entonces, de esa manera te ubicas en realidad cuál es el normal abierto, cuál es el normal cerrado y a la vez, ¿sí? Si hay algún juego de contacto que está resistivo y no está cerrando. ¿Estamos de acuerdo? Porque esa es la otra. Puede ser que en realidad esté funcionando, pero algún juego de contacto no haga cambio de estado. Entonces, en ese caso habría que cambiar el relé, ¿no? Es la forma de probarlo. ¿Sí? ¿Se llega a entender más o menos? Sí, sí, es muy claro. Sí, Bien. profe.
Perfecto. Profe, Sí, otra consulta fuera de esto. Hay compresores, yo estoy con la refrigeración y bueno, hay compresores monofásicos que tienen capacitores de permanente, sí, va condensador permanente. sí. Y, y bueno, ¿qué función tiene, digamos, en sí produce el desfasaje, digamos, para que ese desfasaje para que tenga un buen funcionamiento el compresor en sí? Claro. Porque cuando, Es decir, bien, 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 vos te acordás cuando hablábamos de motores con bobina de arranque, ¿sí? Pero tenían lo que era el interruptor centrífugo. Pero si vos tenés bobina de arranque permanente, ¿sí? Entonces necesitas condensador permanente, ¿sí? Es decir, esta es tu bobina de trabajo, ¿no? Bobina de trabajo. Lo que sería rotor, y esta es tu bobina, ¿sí? De arranque. Bobina de arranque. Hay bobinas de arranque permanentes y hay bobinas de arranque que se interrumpen por el interruptor centrífugo. Si vos tenés bobina que se interrumpe por el interruptor centrífugo, tu capacitor va a ser capacitor de arranque, ¿sí? Ahora, si el circuito que tiene conformado, ¿sí? Ese compresor, esta bobina funciona en forma permanente, el capacitor que vas a tener que tener conectado tiene que ser un capacitor permanente porque se tiene que bancar, ¿sí? El funcionamiento constante de esta bobina. No, no corta la bobina de arranque, sigue funcionando de forma permanente. ¿Se entiende? bien, bien, se entendió, profe. Es por eso. ¿Sí? Vos podés poner un capacitor permanente en una bobina de arranque con interruptor, interruptor centrífugo. Lo que no podés poner es al revés, un capacitor de arranque en una bobina permanente, ¿no? ¿Sí? Bien, Igual, por los valores comerciales, mayormente los capacitores de arranque que no son permanentes son de valor alto, arriba de los 100 micros, y los capacitores permanentes son por debajo de los 100 micros, ¿sí? Pero bueno, podrías jugar con la combinación de conectarlos en paralelo y aumentas capacidad. Pero si pones dos capacitores, vuelvo a repetir, en serie de arranque, ¿sí? Tenés dos de 100, lo pongo en serie, armate uno de 50 y lo pusiste como permanente, va a explotar al diablo eso, ¿sí? bien. Sí, porque si hay equipos que vienen con compresores que vienen con dos en serie, Sí, viene uno de marcha y va uno de permanente y uno de arranque. claro, Tiene exactamente. un relé voltimétrico. Claro, exactamente, que lo desconecta, ¿sí? El relevo Claro, sí, eléctrico haría la función de lo que decíamos hoy recién, en lo que sería el relé, ¿sí? Centrífugo. Exactamente. Lo que pasa es que acá actúa por la velocidad centrífuga y en el otro caso por el relé voltimétrico o relé amperométrico, ¿no? Midiendo la corriente o la tensión. bien, bien, profe, se entendió. Perfecto. Bien. Bueno, Dante, ¿todo bien? ¿Alguna duda? Bueno, muchachos, y hasta ahora no hay dudas por hoy. Va- ¿Qué vamos a ver la clase? Perdón, la ansiedad. La clase que ¿Qué viene, vamos a ver la clase? Sí, tendríamos que empezar a ver lo que es temporizadores para ver arranque estrella triángulo. ok, ¿Sí? ok, está Si bien, bien está habíamos bien. visto nosotros lo que era conexión en estrella, conexión en triángulo, no vimos la automatización, ¿sí? Es decir, Bien, motores que sean superiores, ¿sí? A 10 HP, ¿sí? Preferentemente a 15 HP, hay que hacerle algún tipo de arranque suave. ¿Vamos? Entonces vamos a ok, ver cuáles son los diferentes tipos de arranque suave que existen. Y con respecto a eso, bueno, arrancamos con el primero, más básico, que es el arranque estrella-triángulo. Pero en verdad tenés arranque estrella-triángulo, arranque por resistencia estatórica, arranque por variador de frecuencia, arranque por soft starter, arranque por autotransformador. Hay un montón de tipos de arranque suave, ¿no? Y bueno, vamos a ver cuáles son los más convencionales, los más comunes, los más baratos y los que son los más caros, pero más eficientes, ¿no?
¿Se entiende? Pero en un principio nos vamos a orientar a lo que es el arranque estrella triángulo. ¿Sí? Buenísimo, bárbaro. Perfecto. Bueno, muchachos, espero que cualquier duda que tengan me consultan en la semana. ¿Les parece? Sí, sí, Bien. Un abrazo, muy chicos. clara la clase. Muchas gracias. Dale, Bueno, profe, hasta luego. hasta luego. Buenas noches. Saludos. Chau, chau.